Hola a todos, muy buenos días. Vamos a hablar Vamos a hablar mucho del oro, vamos a hablar mucho de criptodivisas, en concreto de stablecoin y de Bitcoin. Y también vamos a hablar de la hipótesis de trabajo que manejamos para el mercado, que va a ser la de que continúa la tendencia alcista claramente, pero donde vamos a tener bastante a menudo sustos. Nada que ver con lo que están diciendo los bancos de inversión, bajo mi modesta opinión, de subir infinito sin parar. Creo que el camino va a ser bastante más difícil de lo que ha sido hasta ahora, pero la tendencia alcista se puede mantener. Pero no tan fácil. Hay algunos problemas que ya empiezan a ser un poquito insalvables. Quédense que vamos a hablar de todo esto en este vídeo y de muchísimo más en el lapso de una hora. Muy buenos días a todos, bienvenidos un sábado más a nuestra cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o de fontanería de mercado, las alcantarillas del mercado donde siempre está lo importante, y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 29 de noviembre a las 9:35 de la mañana, hora española, 2:35 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan tenido una buena semana. Aquí encantados porque ha sido una semana de nieve, un nevazo tremendo, sobre todo martes y miércoles. Se llegó a acumular aquí en el pueblo pues casi 1 metro de nieve, y además me coincidió que tenía que ir al notario a firmar unas cosas, unos trámites, y el notario, claro, está abajo, en el llano, ¿no? Tuve que bajar por la montaña con el coche y la verdad es que me he dado cuenta de que acerté, porque cuando me vine, como había que cambiar las matrículas, no me valía con la matrícula española, evidentemente, pues lo que hice fue vendí el coche que tenía y con lo que me dieron, pues me busqué uno por aquí, y me emperré en que fuera 4x4, que es lo que me habían aconsejado todos, porque aquí para la nieve, las carreteras estas de alta montaña y demás, 4x4 y grandecito, un poco tanque. Y bueno, menos mal que sobre todo el 4x4, madre mía, lo pones en modo nieve y por mal que esté, pues te ayuda mucho. Yo nunca había tenido un 4x4, creía que eso era algo intrascendente, pero les puedo asegurar que no, que funcionan muy bien y ya tiene que haber nieve para que te dé problemas. Así que bueno, pues hice ahí una especie de máster en conducción de nieve y ya le he perdido el miedo al asunto, ¿no? Y la nieve se conserva, hace mucho frío, difícilmente llega la temperatura por encima de 0 grados cada día, y claro, la nieve pues no se deshace mucho. Miren, esto es lo que veo cuando me levanto por la mañana. Esto es por la ventana de mi dormitorio. Se ve un poquito mal porque tengo una mosquitera fija y está ahí al fondo, ¿no? Le quita un poco de claridad a la imagen, pero bueno, yo creo que se ve bien. Y esto es lo que veo cuando me levanto. ¿Ustedes creen que yo no puedo estar contento aquí viendo esto cuando me levanto? Cuando no hay nieve, todo esto está verde. Es muy bonito. Bueno, pues aquí está la carretera por la que salgo de mi casa en dirección al pueblo, y desde ahí ya tomo una carretera cantonal. Pues fíjense cómo está. Y eso que paró de nevar el miércoles sobre mediodía. Fíjense cómo está la carretera aún. Y en cuesta. Esto es cuesta real. O sea, no es que me haya inclinado al tomar la foto. Esto es una cuesta real. Entonces, como ven, pues está precioso, pero hay que tener un coche adecuado. Yo creo que acepté con el 4x4. Esto es el otro lado que veo desde la ventana de mi dormitorio. Ahí este es el jardín del vecino. Normalmente todos estos son, bueno, normalmente son manzanos. Y esto pues es la casa del vecino que tengo más cercano. Como ven, una preciosidad. Por lo demás, pues trabajando duro, con el libro. Estoy emperrado en terminarlo lo antes posible. Estoy ahí trabajando bastante fuerte. A ver si puedo dar una alegría relativamente pronto al respecto. En cuanto a series, esta semana he estado flojo. He estado muy centrado en el libro, tenía muchísimo trabajo. Y me vi una rápida que, bueno, no la termino de recomendar. Nadie nos vio partir, una serie
mexicana creo que es un caso real de un padre que se lleva a los hijos porque su esposa pues se va con otro, con un lío ahí familiar bastante... No está mal, pero bueno, no es la mejor serie del mundo, a pasar el rato. Y luego terminé de ver esta serie que ya les comenté la semana pasada, que hay en Netflix, sobre el inicio del fútbol. Me gustó mucho, realmente muy interesante, hecho por los mismos de Downton Abbey, creo que se llamaba, la serie esta, así de esa época, siglo XIX, está muy bien. La verdad es que me gustó mucho y ves un poco cómo empezó el fútbol, que para los que nos gusta, pues es muy interesante. Y eso sí, me dio una película que me gustó mucho de guerra, era de algún país nórdico, creo que era Noruega, sí, Noruega. Número 24. Está bastante bien. De un caso real también. De un héroe de la Segunda Guerra Mundial en, en Noruega. Bastante interesante. Pero bueno, no ha sido una semana muy prolífica en este tema. Ya les iré contando cosas nuevas. Un poquito de propaganda antes de empezar. Como pueden ver en el banner de Serenity Markets, hasta el domingo, ahí ya termina el mañana, día 30, están activados los descuentos del Black Friday, del -20, -30, -40 según programa, y además tiene un 10% más, es decir, -30, -40, -50%, eh, si se suscribe el interesado a la newsletter de pago que tiene la página. Que se puede ver aquí, donde está el botón este de Hazte Premium por 9,99. Entonces, si se combina con eso, pues se podría llegar a un -50% incluso según los programas. Esta puede ser la última oportunidad ya para entrar al máster. Lleva mes y medio de clases, están todas grabadas, pero ya entrar más tarde se va a complicar porque ya es demasiado retraso. Entonces, esta puede ser la última oportunidad con precios bastante bajos. Y entrando en gloversia.com, pues pueden acceder a las diferentes estrategias con las que asesoramos a diversos vehículos de inversión colectiva y otras instituciones. Siempre le recomiendo echarle un ojo a Globesia Multimercados Equilibrada, que está usando tácticas de hedge fund. Empezó la estrategia de este verano y le va bastante, bastante bien. Es una forma de estar en una especie de hedge fund para cualquier persona. Se puede entrar desde 10 euros, también dinámica, con una cartera de bonos bastante interesante. Bueno, pues además vamos a embarcarnos en un nuevo proyecto de inversión en suelo residencial. En España se necesitan muchos terrenos para construir, hace falta construir muchas viviendas, bastante problema en esto. Y en muchas grandes ciudades, como en la que estamos pensando pues, en invertir, se está necesitando muchas más viviendas de las licencias que se están dando, ¿no? Por lo tanto, la idea es entrar en un suelo urbanizable no delimitado y realizar toda la tramitación urbanística hasta que se apruebe el proyecto de urbanización. Y ahí ya venderlo al promotor inmobiliario, que no suelen entrar hasta que no está esto ya preparado y hay una demanda infinita. O sea que parece una inversión como bastante segura y la rentabilidad neta total superior en un plazo de 4 o 5 años, pues según los cálculos que hemos hecho, podría rondar pues quizá el 75% en todo el periodo. Bueno, cualquier interesado puede escribir a info@gloversia.com y ahí le iremos dando todas las informaciones que se vayan necesitando. Nosotros somos los primeros que nos metemos en el proyecto. Creo que puede ser muy interesante, muy razonable y posiblemente pues con una buena rentabilidad. Y pues vamos a abrir tickets para otros posibles interesados que se quieran unir a nosotros en este proyecto. Repito, pueden escribir a info@gloversia.com y los compañeros que están al frente de todo esto les informarán debidamente. Vamos a empezar a hablar del oro tal y como hemos prometido. El oro finalmente pues ha terminado el mes en positivo. Como pueden ver aquí, esto es la evolución mensual
del oro, y viene pues por las fuertes compras de la Reserva Federal, perdón, de la Reserva Federal de los bancos centrales, bueno, también por los flujos de entrada de los ETFs y porque al oro le beneficia mucho cuando la Reserva Federal pues empieza a bajar tipos de interés. Por definición, ese es un buen momento. Además, dentro de esos activos reales no administrados por los políticos económicos irresponsables que tenemos ahora mismo a nivel mundial, el mercado les está tomando miedo, no se fía de ellos, ve medidas de política económica en este caso, también de política monetaria en muchas ocasiones, muy responsables. Recuerden, la política monetaria se ocupan los bancos centrales y la política económica los gobiernos, políticas económicas y fiscales, pero el mercado lo que ve es mucha irresponsabilidad, no controlan una moneda fiduciaria muy poco fiable, eh, ven que toman medidas para que les voten, no para lo que es necesario para la economía, medidas muy temerarias, y el mercado no se fía, quiere cosas que no estén bajo su poder. De ahí que durante bastante tiempo ha entrado mucho dinero en el oro, también en el Bitcoin. Bitcoin ahora está a capa caída, pero ahora hablaremos de eso. Tampoco habría que dar el tema por zanjado con el Bitcoin, ni mucho menos. Pero el oro sí que se ha mantenido bastante firme y un poco pues en aras de eso, ¿no? ¿Quieren que les ponga un ejemplo de una política, en este caso económica, de los gobiernos, de las que asustan a los operadores? Que hasta parece, incluso puede parecer hasta medio una broma esto, ¿no? Pues un ejemplo muy claro lo podemos tener en la afirmación del presidente de Estados Unidos de ayer mismo diciendo que posiblemente en el plazo de 2 años se esté recaudando tanto por aranceles que se pueda prácticamente eliminar el impuesto sobre la renta de las personas físicas en Estados Unidos. Esto a la gente de la calle no tiene por qué saber de economía, lo hemos dicho muchas veces. Esto no solo pasa en Estados Unidos, pasa en muchos países de Europa, muchos, por no decir en la mayoría. Este tipo de comentarios, este tipo de promesas, este tipo de cosas que se dicen, van dirigidas a los votantes, que la inmensa mayoría, insisto, no tienen por qué saber absolutamente nada de economía. No es su obligación. Para eso le votan a los políticos para que se preocupen del tema. Lo malo es que los políticos no se preocupan del tema, se preocupan de que les voten a ellos. Entonces, se hacen este tipo de promesas. Siempre hay que procurar ellos procuran que sea una frase corta, fácil de entender, que cale, y da igual lo absurda que sea la promesa. Da exactamente igual. Lo importante es que a la gente de la calle oyen esto y bueno, dice, madre mía, yo tengo muy claro que le tengo que votar porque esto es una maravilla. Claro, tú eres carpintero y sabes de carpintería, tú eres médico y sabes de medicina, pero no tienes por qué saber si cuando Trump dice que en 2 años va a quitar el impuesto de la renta o puede hacerlo, si eso es verdad o no es verdad. Cualquiera mínimamente versado en economía, pues se queda estupefacto, ¿no? Porque la barbaridad es una de las barbaridades más grandes que he oído últimamente y he oído muchas. Insisto, no es, quiero centrar en Trump, Trump es un político más. Es que son todos, y da igual que sean de derechas o de izquierdas. Da exactamente igual. Esta semana he oído disparates, tanto de los de izquierda como de los de derecha, como puede ser el caso de Trump. Me da igual. Y los de centro también. Aquí en Suiza a uno de centro le he oído decir otra promesita también. Es que es universal este tema. Es universal. Vamos a ver. ¿Cómo va a eliminar el impuesto de la renta? Con las cifras de aranceles que se están ingresando ahora, que son muy fuertes, ¿no? Pues estamos hablando que para poder igualar lo que se recauda por la renta de las personas físicas, que me parece que la cifra ronda los 2,5 billones, pues tendría que subir los aranceles tranquilamente, pues como 10 veces más, o no sé muy bien la cifra, 10, 15 veces más de lo que está haciendo ahora, ¿no? Han salido en estos días
desde que ha empezado a decirlo, porque lleva ya 2 o 3 días diciéndolo, que estudios por todos los sitios, por ejemplo, un estudio de Econofact, por ejemplo, que habla de que se necesitaría un arancel del 58% sobre todas las importaciones para que esto pudiera ser así. O sea, imagínense la barbaridad. 58% en todas las importaciones. Imagínense las consecuencias de colapso económico que tendría eso. Aquí tienen el artículo de Econofact para que vean que no lo invento. Dice, verificación de hechos. ¿Es realista sustituir el impuesto sobre la renta por aranceles? El artículo tiene ya algún tiempo, pero me viene bien, ¿no? Dice, el gobierno federal recaudó alrededor de 2,2 billones de dólares en impuestos sobre la renta al 2023, no me he equivocado por mucho, mientras que las importaciones pues habían ascendido a 3,8 billones de dólares. Por lo tanto, se habría exigido un tipo arancelario del 58% para compensar los ingresos del impuesto sobre la renta de ese año, ¿no? Y eso manteniendo las importaciones el mismo nivel, que las importaciones no están manteniendo el mismo nivel. Bueno, porque ya saben que se está contrayendo el comercio y muchos países dejan de exportar y viceversa. Entonces, la historia lo confirma. Cuando los aranceles han aumentado en el pasado, los volúmenes de importaciones han disminuido a medida que las empresas y consumidores reducían sus compras de bienes importados. Menos compras de importación significan menos ingresos por aranceles. Dice que un análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional pues hablaba de que los aranceles del 50% maximizarían los ingresos y aún así se recaudarían unos 800.000 millones, mucho menor que la cantidad de la renta. Bueno, esto habría que actualizar las cifras, pero en esencia son más o menos las mismas. El Instituto Roosevelt también ha publicado un informe diciendo que, pues lo mismo, que con aranceles del 50%, como mucho se cubriría el 30-40% de, del impuesto sobre la renta. Entonces, esto es que es absolutamente imposible. Además, que las proyecciones que hacen otros estudios, y hay un montón, sería que esto generaría además una inflación persistente y que sería altísima. Ahí sí que no, eso ya no tendría vuelta de hoja, ¿no? Que habría una subida del coste de la vida, pues brutal, muy fuerte, con aranceles del 50%. Incluso he leído un estudio que habla de que le costaría a cada hogar de Estados Unidos 14.000 dólares al año y sobre todo se colapsaría el comercio exterior. He visto también montones de estudios, me lo he trabajado bastante esto. Se estudia que con unos aranceles lo suficientemente altos como para compensar el impuesto sobre la renta, estaríamos hablando de que se colapsaría el comercio exterior, las importaciones en concreto, entre un 30 y un 50%. Entonces, cuanto más alto sea el arancel, menos volumen se va a importar y menos recaudación va a tener. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Aparte que había peligro de que toda esta contracción de las importaciones causara pues, cerca de 1,5 millones de parados, no iba a llegar el dinero, ¿esto qué es? O sea, ahora, ¿cómo salimos con esta? ¿Pero alguien se acuerda del problema que tiene Estados Unidos con las deudas? ¿Cómo se va a permitir esto? Por Dios, ¿pero hasta dónde estamos llegando? Miren este gráfico de Bravo Research que sale en X. O sea, en los años 2000 se aumentaba la deuda de Estados Unidos 1 billón cada 716 días. Ya estamos a un ritmo que crece la deuda de Estados Unidos 1 billón cada 150 días. Y de verdad van ahora a quitar el impuesto sobre la renta porque dicen que... O sea, es que es la barbaridad más grande que he oído en muchos años, de verdad. Es que me ha asustado y todo. Porque si esto lo dice la primera potencia mundial, pues agarra y vámonos lo que van a decir todos los demás. O sea, esto de la irresponsabilidad de política económica y monetaria está llegando a un nivel que de verdad les extraña que la gente esté entrando en oro, esté entrando en inmuebles, esté entrando en bienes raíces, esté entrando en francos suizos. Hay bonos suizos otra vez con tipos de interés negativo de la demanda que hay. El Banco Central Suizo no para de hacer intervenciones contra el franco, de la burrada de dinero que viene para acá.
O que se metan en criptos, aunque ahora el Bitcoin esté de capa caída, da igual. Ahora razonaremos eso también. Pues claro que no. Pero si es que esto da pánico. ¿De verdad van a ustedes a meter los ahorros en dólares con esos disparates? ¿Con este disparate y encima diciendo eso sobre el impuesto de la renta? Pero si ya el Partido Republicano no apoyaba lo de los 2.000, el cheque ese de 2.000 dólares por persona porque ya salía una cantidad inasumible. Pues no digo nada, quitar el impuesto de la renta. Entonces, no sé, esto está llegando a un punto donde el gravísimo problema de la moneda fiduciaria no solo no va a mejor, sino que parece que ya se lo toman a broma. Todos. Bueno, pues de ahí lo que estábamos viendo del oro que está tan fuerte como está y va a seguir estando porque vamos, es que estamos perdiendo la brújula por completo. Pero es que además el oro tiene un factor a favor muy importante y que durante la semana ha sido una de las claves y se ha hablado muchísimo. Se ha hablado tanto, pues que esta mañana, por ejemplo, en la prensa generalista suiza me he encontrado un artículo estupendo sobre eso. Eh, yo estoy alucinado aquí, porque estas cosas en otros países de la Unión Europea, pues, voy a hablarles del Tether y de las stablecoin y del oro, porque es una de las claves de la semana. Se habla mucho de esto, pues en la prensa generalista esto no se ve, en otros países de la Unión Europea, pero aquí sí, hacen artículos de esto, que es una maravilla. Ojo con lo que está pasando. Que el oro se acaba de encontrar un nuevo aliado insospechado, y este nuevo aliado insospechado es Tether. Como saben, Tether, que por cierto su fundador vive aquí en Suiza, vive en el cantón de lengua italiana, pues ha puesto un modelo de negocio que pues es muy claro y que para ellos es muy rentable, ¿no? La sociedad Tether pues habrá emitido ya como 180.000 millones de dólares de USDT. Se llama, lo pueden encontrar en internet con esas siglas, USDT. ¿Y esto qué es? Pues es una stablecoin, es decir, una criptomoneda que está linkada al dólar. Tú les das dólares y ellos te lo convierten, digamos, en esta criptomoneda, ¿no? Que es el USDT. Ahora mismo es la stablecoin más grande del mundo. ¿Qué hace Tether con los dólares fiduciarios que le dan los clientes? Pues los invierte en obligaciones, normalmente en bonos del tesoro. Estados Unidos dio una legislación tremendamente favorable para que hiciera Tether esto y otros emisores de stablecoin, es decir, que compraran bonos y así le arreglan el problema de la deuda, teniendo en cuenta que los compradores de bonos americanos empiezan a escasear y que ya no son tan importantes, pues ahí encontró el chollo padre Estados Unidos. No obstante, hay que recordar que este tipo de sociedades realmente no tienen tanta obligación como se cree de comprar. Habría que estar aquí mucho rato hablando de la ley Genius y tal, pero como pueden hacer un poco lo que les dé la gana. Pero bueno, digamos que con esa ley se les favorece mucho y es cierto que están comprando muchos bonos americanos a unos niveles que también les llevan a ser pues, uno de los más grandes tenedores de bonos de Estados Unidos en este momento. Esto le viene muy bien. Pero claro, los clientes de stablecoin se preguntaban, ¿y estamos aquí para evitar los líos de las monedas fiduciarias y estáis invirtiendo el dinero en papelitos de colores de moneda fiduciaria 200%? Bueno, pues Tether ha sido bastante receptivo bajo este tema y Tether lo que está haciendo es que los beneficios que consigue con la inversión en bonos, pues los está metiendo en oro. Y esta semana, pues Financial Times hablaba, y este es el gráfico de Financial Times, de que Tether se había convertido en una especie de mini banco central. Para que se hagan una idea, Tether es el responsable de cerca del 2% de las compras mundiales de oro. Y más o menos se está comprando el equivalente al 12% de las compras que efectúan todos los bancos centrales. En este momento,
podríamos estar hablando de que tiene... estos son las últimas compras recientes. Como pueden ver, se me rompe el gráfico por arriba, se me sale de margen, pero aquí hay 26 toneladas compradas recientemente. Es el que más ha comprado del mundo, comparado con bancos centrales. Kazajistán habría comprado 18, Brasil 15, Turquía 7. No obstante, estas cifras, que son del Consejo Mundial del Oro, no son fiables porque hay mucho oro que se compra por mercados alternativos. Por ejemplo, China lo hace y realmente las compras de algunos como China son mayores. Bueno, da igual. Con esto yo creo que vale para que se den cuenta de que por mucho que les cueste entender qué es Tether, pues hay que entenderlo porque si no, no vamos a entender cómo se está montando la película. Y necesitamos tenerlo claro. Les repito, Tether recibe dólares, moneda fiduciaria total, las invierte en bonos, las invierte en oro y te da una moneda de dólar digital, por decirlo de alguna manera, que tiene todo ese respaldo que hay ahí. Ese es su negocio y cobra sus intereses y ya está. Entonces, esto es fundamental porque la gente está tan mosqueada que, repito, que ya hay 180.000 millones de dólares en manos de Tether. Financial Times, en el artículo donde pusieron este gráfico, decía que los dirigentes de Tether han hecho declaraciones que dice que consideran al oro como la mejor reserva de valor del mundo y una protección mejor contra la inflación que incluso las propias criptomonedas. Fíjense si está interesado Tether en el oro, que no solo se conforma con estar acumulando oro físico, como pueden ver en este gráfico, sino que también está invirtiendo en empresas que toman participaciones en minas. Por lo tanto, ahí tiene otra fuente de ingresos, ¿no? Por lo tanto, está consolidándose pues, muy mucho el mercado del oro. Esto es absolutamente fundamental. Fundamental. ¿Y todo esto qué es lo que temían los bancos centrales? Se le está escapando esto con esto de las stablecoins, se le está escapando la historia de las manos. Así que el oro tiene un nuevo aliado, tiene el equivalente ya, Tether tiene el equivalente a reservas de oro de países medianos como puede ser Hungría o Grecia, ya tienen sus reservas a ese nivel y es otro factor alcista para el oro clarísimo. Tiene un nuevo comprador y no precisamente pequeño como podemos estar viendo en estos gráficos. Por favor, no menosprecien la importancia que tiene Tether ahora mismo, tanto en los bonos americanos, que se va a convertir en uno de los principales compradores de bonos, puede que el mayor, y también en el oro. Por complicado y retorcido que les parezca esto, es necesario que controlemos este tema. Pero sigamos profundizando en el tema del oro, de la moneda fiduciaria y en este caso vamos a incorporar a la ecuación al Bitcoin. Está buscando algún estudio por ahí para poder apoyarme y me ha encantado este hilo que creó ayer por la noche la cuenta de X de Bravos Research. Fíjense cómo empieza el tema. Dice, me parece muy acertado todo lo que comenta. Dice que el dólar ha perdido el 96% de todo su poder de compra desde el año 1900. Recuerden que a principios de los 70 se abandona el patrón oro y ya se produce la debacle final. Más o menos por aquí la cosa ya iba mal y a partir de aquí se acelera todo y el poder de compra del dólar pierde el 96% desde el año 1900. Ahí queda eso, ahí queda eso. Y comenta que en el año 2009 el Bitcoin aparece para que sirva de protección contra este fenómeno. De gráfico solamente en los últimos meses donde está bajando. Este gráfico ya lo hemos visto antes, a la velocidad que si se ha perdido la brújula, se está creando deuda a cada vez más velocidad, esto ya da todo igual, da lo que haga falta con tal de que te voten. Y bueno, y la gente pues se ha asustado, lo que razonábamos antes, y se ha estado comprando mucho oro, también se estaba comprando Bitcoin, el oro siguió subiendo, pero el Bitcoin tuvo un bache, no ha capturado bien este último movimiento. Pero claro, si lo miramos con más contexto, pues como vemos, el Bitcoin no lo ha hecho tan mal, perdón, era este el gráfico que les quería poner. Tiene mucha volatilidad, es su problema, excesiva volatilidad, pero desde el año 2000, inicio del 2023, el Bitcoin sí lo ha hecho mejor
que los otros activos, a pesar de esa excesiva volatilidad que tiene. Ayer estuve viendo un estudio según el cual, si nos vamos a 10 años, si se hubiera metido en una cartera de acciones un 5% de Bitcoin, no se puede meter más porque ya ven que tiene demasiada volatilidad, si no la cartera se volvería completamente loca, pero metiendo un 5% en los últimos 10 años, suponiendo que la cartera hubiera estado basada en el índice MSCI de bolsas mundiales, con esta incorporación del 5%, bueno, pues tendríamos que por un lado la cartera de acciones habría dado un rendimiento del 11,3% anualizado, con una volatilidad del 14,5% y un drawdown máximo del 25,7%. O sea, un 11,3% de rentabilidad anualizada, la cartera tal cual de acciones sin Bitcoin, 14,5% de volatilidad y menos 25,7% del Bitcoin. Con ese 5% incorporado de Bitcoin, pese a su tremenda volatilidad y los drawdown estos tremendos que tiene, el rendimiento habría pasado del 11,3 al 16,4 anualizado en 10 años. La volatilidad habría subido muy poco, del 14,5 al 15,5, y el drawdown habría sido bastante menor del que he comentado antes. Y a continuación viene algo que me ha parecido extremadamente interesante. Dice que el oro en los últimos 15 años realmente ha tenido 3 achuchones al alza, este sería el cuarto, y luego ha tendido o a corregir o a quedarse lateral durante bastante tiempo. El oro la verdad es que funciona así. Los 3 tirones, los pueden ver aquí, pues fueron en agosto del 2011 y en adelante, luego, bueno, perdón, ahí terminó el tirón, más o menos a la altura de julio del 2016 y junio del 2020. Y tuvo tirones enormes, tras tendencias alcistas claras, y ahora está en otro tirón más. Como pueden ver, en estos tirones tiende a subir el 30% en 7 meses. Esto ha pasado ahora también. Y lo curioso es la relación que tiene esto con el Bitcoin. Como pueden ver, le he dado al traductor del Google, tras cada uno de estos tirones, se iniciaron ventanas de acumulación de Bitcoin si te fijabas en los siguientes 6 a 12 meses. Aquí lo tienen reflejado de color blanco. Interesante, sigamos. Razonan. Una razón puede ser que los inversores que ven ganancias masivas en oro a menudo rotan parte de esas ganancias en Bitcoin. Dicen, dado que el oro ha sumado 5 billones de dólares en valor de mercado en solo unos meses, es razonable esperar que parte de ese capital pueda fluir hacia el oro digital, en este caso el Bitcoin. Pero terminan razonando que lo que no se puede es ir contra mercado, que el Bitcoin en este momento lo ha perdido todo, que está bajista, ha perdido todas las medias, y bueno, pues lo que razonan es que de momento hay que quedarse esperando y cuando el mercado empiece a hacer una construcción, en su opinión, ya de recuperación, pues el Bitcoin podría volver a dar una oportunidad por todo este razonamiento, pero de momento evidentemente es una burrada ir contra mercado, por mucho que haya bajado no se puede saber. Me ha parecido muy interesante todo este juego oro, Bitcoin, stablecoin, les quería hablar largo y tendido y bueno, espero haberlo hecho con un poco de acierto más o menos, y haya dado pistas que es lo que quería. Vamos a darle un vistazo a los dos. El oro, que por cierto, ya que estamos en el sistema de especulación, seguimos fuera. Está ya empezando a estar el RSI por encima de 60. Estaremos atentos, pero de momento hemos estado una temporada fuera en este lateral. Bueno, pues el oro tiene una clara zona de resistencia a la altura de la banda de Mogilev superior. Observen con qué precisión en el último intento de subida se paró exactamente en la banda de Mogilev y ahí corrigió hasta la media 50. Bueno, pues está llegando otra vez ahí, a 4.290. Vamos a ver, si consiguiera romper, se iría sin duda otra vez a la zona de máximos en 4.418. Yo estoy bastante alineado con las tesis de Bank of America, que durante la semana ha publicado bastantes análisis y que no descartan que el oro lo podamos ver en algún momento en la zona de 5.000. Yo tampoco lo descarto. Cuanto más sigan las irresponsabilidades políticas, pues más.
Si se cesaran las bajadas de tipos de interés, podría ser que tuviera problemas. Si estas bajadas de tipos de interés continúan, no sería ningún disparate, pues, esperar verlo en la zona de 5.000, la cual, pues ya sería muy difícil de pasar. Le está costando mucho pasar el 4.000, ¿eh? Realmente llegó al 4.000 el 1 de octubre y el 24 de noviembre aún estaba cerquísima del 4.000, casi 2 meses después. Es lo normal, ¿no? Estos niveles son muy difíciles. Vamos a ver qué sucede. Soporte 4.070 en la media de 50 y soporte mayor en la parte inferior de la banda de Mogalef en 3.908. Ahí puede ser una oportunidad de compra, si es que no la daba antes por la parte de arriba. Esto en cuanto al oro. Además ya han visto cómo se mueve antes el oro. El oro no es de tendencias alcistas demasiado permanentes. No tardará mucho, algunos meses, en ya meterse en un largo lateral o en alguna corrección mucho más larga. Hay que intentar aprovechar lo que le pueda quedar. Bitcoin está bajista. Es lo que decían estas personas de Bravo Research. Está bajista y ya está, no hay que darle más vueltas, no hay otra historia. Aquí es una pena porque fui demasiado ambicioso con el corto, en el sistema nórdico cortos, y ya saben que puse una limitada en 97.000, pero se nos ha escapado. Se nos ha escapado, por lo tanto, pues vamos a dejarlo estar y, y esperaremos otra ocasión. Una pena, va a decir demasiado ambicioso. Si no hubiera puesto la limitada, habríamos tenido oportunidades mejores. Pero bueno, el sistema funcionó. Mi lectura de mercado fue la que fue incorrecta. Para que se hagan una idea, cuando el sistema da cortos, pasa es que nos pasamos de ambicioso, no llegó a los 97.000, desgraciadamente, por poco, hay dos opciones. Cuando llega dos bandas de Mogalef hacia abajo en cortos, que va más rápido que con las subidas, hay que pensárselo, posible toma de beneficios, pero en cualquier caso, cuando está dos velas por encima de 40 y se rompe el máximo, puede ser aconsejable tomar beneficios. Si se hubiera activado el corto, para que lo tengan claro de cómo funciona esto, que espero que vaya sirviéndoles. Entonces, pues cuando esto tenga alguna señal de recuperación en los próximos tiempos, pues habrá que dar un vistazo. El momento está bajista, se puede tirar una directriz bajista. Observen cómo desde que se ha metido por debajo el Bitcoin, por debajo del Kijun, del complejo Ichimoku, pues sigue bastante flojo. Muy importante, el Ichimoku es muy buen estudio, y muchas veces no hace falta más. Al final, tan sencillo como eso, te da señales falsas, pero todas las grandes tendencias te las atrapa muy bien. La nube es muy importante, ver si está horizontal, si está ya cayendo. Moverse por debajo de una nube que ya esté en caída es letal. Es un estudio sencillísimo, pero que ha funcionado muy bien a lo largo de décadas. Bien, dejemos este tema aquí, del que ya hemos hablado suficientemente, y vamos a pasar a otras claves de la semana. Una de las cosas más importantes que nos ha pilotado durante toda la semana, una semana alcista, prácticamente todos los días se ha subido, algo que no es frecuente en la semana de Acción de Gracias. Recuerden que ha sido una semana un poco rara porque realmente la acción estuvo entre el lunes y el miércoles. El jueves fue festivo y ayer tuvimos media sesión tan solo, con un volumen pues bajísimo. Observen al final el SP500 con 405.000 contratos de volumen, eso es como 6 veces menos de lo normal. La clave más importante durante la semana clarísimamente ha sido el que se mantienen altísimas las posibilidades de bajadas de tipos. Esta mañana Polymarket estaba marcando un 87% de posibilidades. Y eso le ha dado la vida al mercado. El mercado ha subido sobre todo por eso. Y corrigió el día 29 de octubre y todas las semanas sucesivas por lo contrario, porque la Reserva Federal bajó totalmente las posibilidades de bajadas de tipos. Y ahora, ya digo, pues está en el 87% y el mercado está feliz. Esto ayuda a los 7 magníficos, ayuda a todo el mercado en general. El mercado es yonki completamente y lo está demostrando de nuevo. Nos creíamos que eso era una cosilla ya sin demasiada importancia y nos hemos equivocado. Toda la corrección ha venido por eso, por las bajadas de tipos que se creía que no iban a venir, y ahora
estamos subiendo por eso. Entonces es absolutamente clave la reunión de la Reserva Federal de dentro de 2 semanas. Y sobre todo las perspectivas que den para los próximos tiempos. Si el mercado está descontando el 87% de bajada de tipos, si la semana que viene la Reserva Federal no filtra algo a ti miraos, o aparecen ellos en sus... Bueno, ellos no pueden decir nada porque han entrado en blackout de comentarios. Ellos ya no pueden. Este fin de semana entraban en blackout. Por lo tanto, si quieren, si ellos creen que no van a bajar tipos, harían algo para que las expectativas de mercado desciendan rápidamente porque la Reserva Federal, y hace muy bien, maneja muy bien el tema de esta manera, nunca ha dado una sorpresa negativa al mercado. Siempre ha preparado el mercado cuando venían las cosas que sabía que no le iba a gustar. No va a dar una sorpresa al mercado. Si se llega al día antes de la reunión de la Reserva Federal con este descuento, den por hecho que se van a bajar los tipos de interés 25 puntos básicos. Además es que las cuentas salen. Hay 7 a favor y como pueden ver aquí 5 en contra. Bien es cierto que tener a 5 en contra de la bajada de tipos es algo histórico en la Reserva Federal. Desde los años 70 lo máximo que se había visto pues era un número de 3 disidentes. Ahora posiblemente se apruebe con una votación de 7 a 5, con 5 disidentes. Esto es muy anormal. Está claro que la Reserva Federal está muy dividida y que los políticos se han metido dentro y esto va a seguir así. Durante la semana, el mercado ha aumentado más aún las posibilidades de bajadas de tipos porque se ha dejado caer una filtración clarísima del gobierno, pues que el candidato va a ser Hassett. Entonces, una cosa es que hubiera sido Waller, que era lo que parecía ser, que, bueno, es más neutral. Digamos que es un hombre más de la casa, que era más neutral. El mercado lo veía como más neutral. Pero claro, Hassett es poner a uno de la cuerda. O sea, van a poner a uno que va a hacer lo que diga el gobierno. Como pasa, vuelvo a decir lo que he dicho al principio, es que esto no es de Estados Unidos, lo hace todo el mundo, en todos los países, se va poniendo en todos los estamentos a los que son de la cuerda de los gobiernos. Con lo cual se perpetúan esas políticas despilfarradoras, de poco control fiscal, de incremento de la deuda, por todos los lados. Entonces, bueno, pues Hassett es de la cuerda, es como miran qué está haciendo, por lo que le dice el gobierno que diga. Pues Hassett va a hacer lo mismo. Entonces, claro, el presidente no deja de ser un voto, pero evidentemente tiene más influencia que cualquier otro de los votantes. Sobre todo maneja las ruedas de prensa y puede manejar muy bien las expectativas y al mercado porque es el que sale en las ruedas de prensa que son la clave, ¿no? Para que se muevan todo. Y los demás pueden estar en desacuerdo con él, pero él puede decir lo que quiera. Entonces al final ya saben cómo va esto, el peloteo hará el resto. Nadie va contra el poder reinante. Cuesta mucho encontrar de estos. Así que pues el mercado está encantado. El mercado dice, ostras, al final me voy a encontrar con unas bajadas que no me esperaba hace una semana. Es que hemos pasado del 24-25% de posibilidades al 87% en una semana. Claro, esto le da al mercado un impulso alcista, pues tremendo. Se me ha olvidado antes, vuelvo un segundo al tema de las criptos, lo que decíamos, no es momento de tirarse de cabeza por mucho que haya bajado ahí el Bitcoin y otras criptodivisas, ni de coña, no se va a contratendencia, ya veremos hasta dónde llega eso. Fíjense la salida mensual que ha habido en noviembre en los fondos globales de criptos. Pues ha sido, como dice aquí, el éxodo más grande de la historia. Nunca había salido tanto dinero. Este es un mercado de tamaño pequeño, son 6.000 millones de dólares. Recuerden que los billones, un billón en anglosajón son 1.000 millones y un trillón es un billón de los nuestros. Estos son 6.000 millones de dólares de salida. Mercado pequeño, más de 6.000 millones. Es la mayor salida de la historia. Por lo tanto, ojo, esto de momento hay que dejarlo que se enfríe. También ha sido durante la semana clave pues todo el tema del proceso de paz en Ucrania. Las posturas siguen enconadas, pero bueno, no se puede descartar que se pueda llegar a un acuerdo. Eso sí, Rusia dice que no pacta con Ucrania porque es un gobierno ilegítimo y que su acuerdo es solo con Estados Unidos. Bueno, pues sé que sea con quien sea, pero si se consigue la paz, pues para el mercado sería muy positivo. Seguramente tendríamos bolsas que se beneficiarían durante unos días,
no mucho más, pero sí durante unos días de subidas. Sería quitar una incertidumbre tremenda, es que esta carnicería se parara. Ahí Trump está haciendo pues todos los esfuerzos posibles de pararlo esto como sea. Vamos a ver si lo consigue. Desde luego, hablando entre ellos es imposible porque efectivamente las posturas de ambos no se pueden ni ver, pero puede ser que este intermediario pues lo pudiera conseguir. Tendríamos bolsas al alza, tendríamos el petróleo a la baja. Miren cómo acabó ayer el petróleo, 0,93% de caída hasta 58,55. Está descontando anticipadamente, ya está desde hace varios días cayendo mucho. Pues bueno, vamos a ver el gráfico. Pues está descontando anticipadamente la posibilidad de que se llegue a la paz y por lo tanto se levantaran las sanciones energéticas a Rusia, y en un mercado ya de por sí que tiene mucho petróleo, pues esto terminaría de inundarlo si Rusia pudiera volver a vender libremente sus productos energéticos, ¿no? La gran pregunta es si esto está descontado ya. Yo diría que no. Se ha descontado en parte, pero yo diría que no. Yo creo que si se levantan definitivamente las sanciones a Rusia, en el momento en que se produzca físicamente la entrada de ese petróleo, al final este mercado es oferta contra demanda y podríamos verlo como mínimo aquí, quizá más abajo, en la zona 50. No me fiaría mucho, ¿eh? No creo que esté descontado del todo esto. Hay que recordar que JP Morgan ha llegado a hablar de $30 el barril para el Brent dentro de un año o una cosa así, ¿eh? Entonces esto podría causar bastantes movimientos. Y sobre todo, ojo con el sector defensa. Sector defensa, en caso de la firma de un acuerdo de paz, podría dar bastantes problemas. Así que clave de la semana, que se pasa para la semana siguiente, hay que seguir este proceso de paz de cerca, siempre en lo que nos afecta, que es en los mercados. Esta semana el paro semanal ha quedado en el mejor nivel desde el mes de agosto. Da la sensación de que el empleo está un poco mejor. Por eso, seguramente han escondido los datos de empleo hasta después de la reunión de la Reserva Federal. Es una jugada de trileros auténtica, pero muy normal en la política mundial actual, este tipo de cosas. Entonces, la Reserva Federal ya no va a tener ningún dato más importante de empleo ni de IPC antes de su reunión. Ya se los han escondido todos para dejarlo a huevo para que bajen los tipos de interés en esta reunión. No se puede manejar más el cotarro. Lo que pasa ya después, pues ya veremos. Pero ya digo, el paro semanal nos está mostrando que puede que no esté la cosa tan clara, ¿verdad? De todas formas, Trump echó a la calle a la que estaba antes en el Departamento de Empleo, pero el nuevo que ha venido sigue con las viejas costumbres. Atención a este X de Global Markets Investor, sigue el mismo descaro y la misma poca vergüenza cuando se publican estos datos. El dato de empleo de julio se revisó a la baja en 7.000. El dato de empleo de agosto, saben que hace poco pues, se dio los datos, ¿no? de septiembre y se revisaron los de los 2 meses anteriores. El dato de agosto fue revisado a la baja de menos 26.000, sin ningún rubor y sin ningún problema. Es decir, de más 22.000 a menos 4.000. Combinándolo todo, tenemos menos 33.000 empleos de los que se habían dicho inicialmente. No ha cambiado nada. Todo sigue igual. Seguimos con los mismos manejos. Seguimos con la vieja costumbre de dar datos de empleo más altos de lo normal y luego rebajarlos por la puerta de atrás y aquí no ha pasado nada. Ahí lo dejo. No sé si queda clara la idea de cada uno que piense lo que quiera. Vamos ahora a intentar elaborar una hipótesis de trabajo que sea pues, medianamente razonable y que bajo mi punto de vista puede estar equivocadísima. Por favor, tomen esto con la mayor de las prudencias. Puedo estar equivocadísimo o no, pero lo más normal que lo esté. Pero bueno, por lo menos en la explicación que les voy a dar de las hipótesis, pues puede que ustedes encuentren cosas que le puedan servir para su propio análisis, que es el único que vale. La hipótesis de trabajo que estoy manejando ahora mismo es que a corto plazo podemos seguir claramente alcistas, la tendencia no parece que se vaya a parar. Posiblemente la tendencia no se pare tampoco en los próximos meses, pero les voy a explicar varios factores que me hacen pensar que vamos a tener de vez en cuando sustos bastante potentes.
alguno de ellos puede que al principio del año que viene, enero, febrero, ya así de pronto. Porque hay cosas que se tienen que ajustar porque así no podemos seguir. Entonces no veo una subida limpia, sí veo tendencia alcista a corto plazo, claro, y a medio plazo también, pero ya mi hipótesis de trabajo es que no vamos a subir tan fácil como antes y vamos a tener sustos de bastante envergadura por en medio que pueden hacer dudar. En suma, creo que entramos en un mercado durante los próximos meses donde a lo mejor el market timing no es ninguna tontería. De comprar en caídas y de vender en subidas fuertes. No frenéticamente, de día a día ni semana a semana, pero sí con un poco de vista en plazos, en ciclos de algunas semanas o de cosas así. Mi hipótesis de trabajo es esa. Mercado de trading, de swing trading, mejor dicho, donde vamos a tener muy buenos tramos al alza, pero también los dientes de sierra van a ser más profundos con tramos a la baja más potentes que nos pueden poner un poquito bajo temor. Voy a ver un poco algunas cosas de por qué creo que esto puede ser así. Vamos a fijarnos en este X muy interesante de Kobeissi Letter. Muy interesante. Y en concreto en este gráfico. Fíjense en este gráfico. Vamos a ver la explicación de este gráfico. Lo ponen aquí. Dice el costo de cobertura. Los costos de cobertura para las acciones tecnológicas están aumentando. El costo de cobertura ante una caída del Nasdaq 100 frente al SP500 alcanzó pues más o menos 6 puntos, como pueden ver ahí, de diferencial, que es el nivel más alto desde septiembre del 2024. De septiembre del 2024. El costo relativo de la cobertura casi se ha duplicado desde el mes de julio. Es decir, los costos de protección para las acciones tecnológicas ahora están cerca de los niveles observados durante el retroceso de mercado de julio del 2024 y primeros días de agosto, si recuerdan, que fueron bastante duros y ahí el VIX llegó a subir hasta 60. Nada menos, ¿eh? Hasta 60. A que esto no se pone así es por algo. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque el Nasdaq ha caído un 4% en las últimas 2 semanas, 3 últimas semanas, y en esta última se ha recuperado, ¿no? La relación put-call saltó a 1,04, la segunda lectura más alta desde abril, donde recuerden hubo bastantes caídas. Esto a corto plazo no es malo. No es malo. Vamos a ver el gráfico un poco más grande. Esto a corto plazo no es malo. A ver, aquí en resumen lo que nos está mostrando es que los inversores están pagando bastante más para poderse cubrir en posiciones tecnológicas. Dicho de otra forma, pues el inversor ve mucho más riesgo en la tecnología. Las put están caras de tecnología y la línea pues ha disparado, como decíamos antes, a 6 puntos con las coberturas más caras desde hace más de un año, ¿no? ¿El mercado por qué hace esto? Pues porque ve señales de estrés en el sector. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Al final, este tipo de diferenciales tan altos, pues suelen indicar movimientos bruscos cercanos en el Nasdaq 100. Pero no necesariamente a la baja, ¿eh? Pueden ser perfectamente al alza. Al final, lo que nos muestra es que por ley de sentimiento contrario hay mucha cautela y esto aumenta las posibilidades de que pueda haber un rally sorpresa en la tecnología, siempre basándonos en la ley de sentimiento contrario. Por eso dicen aquí abajo que este tipo de sentimientos pues puede ser una oportunidad para los operadores, ¿no? Para poder entrar ahí. Si miramos el índice de la CNN de pánico, euforia, con todo lo que se ha subido en la semana, incluido ayer, el índice aún está dentro de la zona de extremo miedo, en 24. Lo mismo con la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Es decir, parece todo bastante de cara para que por ley de sentimiento contrario la subida a corto plazo pueda subir.
podríamos estar cerca de los 7.000 en los próximos días. Ya podría costar menos, perdón, podría costar más a corto plazo, pero por ley de sentimiento contrario, esto está bastante de cara. Y además, vamos a darle un vistazo a este paper de Lee Coppersmith de Goldman, que me parece excelente y donde hace unos razonamientos pues realmente muy buenos. Empieza diciendo que el SP500 pues, va a terminar el mes prácticamente plano. De hecho, al final, al cierre de ayer, pues acaba subiendo nada, muy poquito, pero que esto es bastante engañoso, porque lo importante ha sido pues el enorme repunte de volatilidad de los factores. Ojo, ahí lo tiene. Aquí tienen en azul la volatilidad de 20 días de los factores, que son momentum, o sea, tendencia, crecimiento, tamaño, volatilidad, value. En azul la volatilidad de 20 días de los factores y en rojo la volatilidad del mercado. La volatilidad del mercado a 20 días, A 20 días. Está bastante tranquila, pero fíjense la de los factores. Esto nos muestra que el mercado no ha estado tan tranquilo, que esto es muy engañoso, que la volatilidad de los factores a 20 días pues ha llegado a máximos de varios años, como podemos ver ahí, mientras que la volatilidad del SP500 se ha mantenido mucho más moderada, ¿no? Dice que lo que se ha visto pues, son grandes rotaciones, muy grandes rotaciones, y shocks dentro del mercado, aunque el índice, pues al final del mes no se ha movido gran cosa. Entonces, dice que cualquier cartera, sigue más adelante diciendo, cualquier cartera o que tenía apuestas fuertes en crecimiento contra value, en momentum, pequeñas contra grandes compañías, ganadores de la inteligencia artificial frente al resto, pues han tenido muchísima más volatilidad de la que refleja el SP500. Pero lo que es muy importante, y lo ven en el siguiente gráfico, es que tras todo esto, pues el put call skew de los 7 magníficos se ha invertido completamente, como se puede ver en ese gráfico en la línea azul. ¿Qué quiere decir que se ha invertido completamente? Bueno, pues que las call llegaron a estar cotizando más caras que las puts, y esto solamente ocurre cuando el mercado pues, está extremadamente alcista, rozando la euforia. Pero, como vemos en la caída reciente, en la última semana, sigue diciendo el paper, todo esto se ha deshecho rápidamente. Es decir, el skew put call de los 7 magníficos, les recuerdo que es esto, un mes, 7 magníficos a un mes, está en niveles neutrales. Vamos, hablando en plata, que había una sobrecompra bastante importante en megacapitalización tecnológica y que esto ha vuelto a la neutralidad. Ahora está todo compensado y está normal otra vez. Y ahora fíjense en el siguiente gráfico y observen esta línea blanca. La amarilla es el SP500 Index. Bueno, esa línea blanca, ¿qué nos quiere decir? Que la media móvil de 5 días de subidas menos declives, que es eso, la línea blanca, cayó hasta menos 150 a principios de noviembre, que era señal de un mercado muy deteriorado internamente. Pero justo antes de la fiesta de Acción de Gracias, esa misma media se ha dado la vuelta a lo bestia. Recuerden que es la media de 5 días de valores que suben menos valores que bajan. Y ahora están más 150. Se ha dado la vuelta por completo. ¿Qué significa esto? Pues significa que muchas más acciones se han unido a la subida. Ya no solamente estamos hablando de unos pocos valores que tiran. Ahora están subiendo muchos más valores. Esto es del SP500. Entonces, una señal, según dice el paper más adelante, de que el daño interno que tenía el mercado de subida con poca amplitud y un poco demasiado sobrecomprado, se ha limpiado. Por lo tanto, esto a corto plazo es muy bueno. Observen ahora este gráfico, que es el índice de pánico de volatilidad. El mercado se había puesto ya muy nervioso por todas las cosas que hemos comentado antes, pero ahora observen cómo la línea se ha caído tremendamente. Estaba muy alto hace pocas semanas, pero ahora ha bajado a 5, que está prácticamente en la media, según dice el paper más adelante, de 3 años. La media de 3 años es 4,6, o sea que está normal. Y dice que todos los componentes que forman este índice de pánico de volatilidad han caído a la vez. Ha caído la volatilidad implícita, ha caído el VVIX, es decir, la volatilidad de la volatilidad.
ha bajado la pendiente de la curva y ha bajado el skew del put call como hemos visto antes. Vamos, traducido, todo este gráfico lo que quiere decir es que la tensión que era muy alta del mercado se ha reducido, se ha relajado bastante. Y esto que viene ahora es fundamental. Yo ya les he dicho muchas veces que al mercado le hace mucho daño y depende mucho de lo que hacen los CTAs, también los fondos de control de volatilidad. Cuando a esta gente se le activan puntos de venta es que te masacran en 2 días. Y al revés, cuando entran en puntos de compra son una ayuda inestimable. Bueno, pues miren lo que pone ahí. En el último mes, este trader de Goldman estima que hubo 16.000 millones de dólares de ventas sistemáticas en Estados Unidos, CTAs, fondos de control de volatilidad y tal. Y eso ayudó mucho a la corrección, evidentemente. Mucho. Pero de cara al próximo mes, todo esto ha pasado a compras moderadas, como pueden ver ahí. Ahora habla de más 4.700 millones. Es decir, las ventas de los CTAs se frenan, por fin. Por lo tanto, ya no vamos a tener esa espada de Damocles que hemos tenido en la cabeza con las ventas de los CTAs, fondos de control de volatilidad y demás. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que las recompras durante todo el mes de diciembre van a estar al máximo nivel y van a estar aportando cerca de 6.000, no lo pone aquí, pues se lo digo yo, de 6.000 millones de dólares al día. Luego dice que el tema de la inteligencia artificial, pues que está bastante fuerte. Bueno, todo esto, como ya lo tenemos claro, me lo voy a saltar. Y aquí se despide haciendo un poco un resumen, que lo voy a resumir yo también. Digamos que el shock de factores ya ha ocurrido, que el posicionamiento de los 7 magníficos se ha limpiado, que la amplitud de mercado está mejorando mucho, que el pánico en la volatilidad se ha enfriado completamente, que los flujos sistemáticos de CTAs y demás ya no hay, ya no va a haber ventas y que en general, esto ya lo veo yo más discutible, pero bueno, que la inteligencia artificial, según su criterio, empieza a generar una productividad real. En resumen, yo diría que lo que quiere decir este paper, que me ha parecido muy bueno, es que llegamos a diciembre pues en una situación evidentemente mucho más estable y con el mercado más limpio que hace unas semanas, ¿no? Entonces ha habido una limpieza interna, ha habido una purga, ha habido una reducción del riesgo sistemático y bueno, pues al final sí que estoy de acuerdo en una cosa que dice por ahí, de que en Estados Unidos sigue siendo el país mejor posicionado estructuralmente. Al final, seamos realistas, la inteligencia artificial ahora mismo es el tema de moda, lo es todo. Estados Unidos está muy bien posicionado. China está muy bien posicionada. Durante la semana en los vídeos ya les he ido contando algunos datos importantes sobre esto. Por ejemplo, les recuerdo que el modelo Kimi K2 Thinking chino, que es un LLM de código abierto basado en una arquitectura de DeepSeek V3, es un éxito total. Y además a mucho menos coste. Y que está haciéndole sombra pues totalmente en las últimas semanas. De hecho, le está pasando, y encima gratuito, pues a Claude y a Grok, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Está colocándose en masa todos estos productos chinos en Asia y en África, que ahí está quedándose Estados Unidos fuera de juego en estas áreas. Y, por ejemplo, pues hace unos días, en un estudio que daba el MIT, el prestigioso MIT, Massachusetts Instituto de Tecnología, pues decía que por primera vez en la historia las descargas de nuevos modelos de código abierto chino gratuitos habían sobrepasado a las de los modelos norteamericanos. Importante esto, ¿eh? Entonces, mientras que OpenAI, Google, Microsoft están privilegiando los modelos cerrados, pues China está apostando por los modelos abiertos y gratuitos y no le está yendo nada mal. O sea que China está ganándole a Estados Unidos en muchos tramos de la guerra de la inteligencia artificial. Está muy bien posicionada, al igual que Estados Unidos. Y Europa, ay madre mía, la Europa, Europa. Europa está durmiendo con la eurosclerosis, duerme plácidamente y dedicándose pues a hacer regulaciones y a un montón de tonterías. Y esto
ha perdido la carrera. ¿Cómo puede una potencia tan grande como la Unión Europea haber perdido de esta manera tan bochornosa toda esta carrera de la inteligencia artificial que es el futuro? Es que no existimos en Europa a nivel de esta carrera. No existimos. Y luego nos quejamos de que si nos menosprecian por aquí o por allá. Pues es que no pintamos nada en muchas cosas. Es una cosa muy triste, ya lo dijo Draghi, que estábamos quedándonos en total fuera de juego de multitud de cosas. Pero en fin, si ya que estamos hablando de inteligencia artificial, otra de las claves de la semana, sin ningún género de duda, ha sido la muy seria competencia que le está planteando Google con sus TPUs a los GPUs de Nvidia. Un contrato muy grande con Meta ha hecho despertar al mercado y hacerles ver que si no se estaba usando más los TPUs de Google, pues era porque la mayoría de ingenieros han formado con el entorno de Nvidia. Pero como empiecen a espabilarse, estos TPUs de Google le podrían quitar una buena cuota de mercado a Nvidia. Y el mercado lo tiene muy claro. Miren lo que le pasó ayer a Nvidia. Menos 1,82. A Nvidia le han metido en el saco de los alumnos poco aplicados. A pesar del rebote que hemos tenido, observen a Nvidia. Porque se ve que cada vez le sale más competencia por todos los sitios, esa preocupación que se manifestó en los resultados magníficos que tuvo, que sin embargo el mercado no los ha cogido, está empeorando por cosas como esta. Y Nvidia está en el pelotón de los torpes de los 7 magníficos, en el mismo sitio donde estaba Meta, que se está empezando a recuperar precisamente por lo mismo que está bajando Nvidia. Esto es muy importante que tomemos nota. Como la gente ve que se ha abierto a los TPUs de Google que le pueden dar para lo que los va a usar una mayor eficiencia, un menor ahorro, o sea, un mayor ahorro en costes, menos gastos, pues le han premiado de esta manera y a Nvidia lo han castigado. Entonces, como ven, ya no vale todo dentro de los 7 magníficos. El mercado está haciendo muchas distinciones. A Alphabet le está premiando porque se está espabilando una barbaridad. Observen qué gráfico más distinto a Nvidia o el de Meta, ¿no? Entonces ya no vale todo. Aquí ya hay gente como Oracle, como Nvidia, como Meta dudoso. Sin embargo, hay otros como Google o como Apple. Miren qué gráfico también. ¿Por qué? Pues porque Apple también se está espabilando en todos estos temas de inteligencia artificial. Esa leyenda de que estaba retrasada la inteligencia artificial se la está quitando de encima y encima está vendiendo muchos iPhone, que son muy buenos aparatos, y si no que me lo digan a mí que lo tengo toda la vida. Tengo el iPhone, el iPad, el iMac, el Mac, todo lo que hay. No vale todo ya dentro del mundo de la inteligencia artificial. Hay que seleccionar. Y ya que estamos, y les digo esto y vuelvo a la tesis de lo que puede hacer el mercado, hemos visto a corto plazo que puede subir, pero ahora les voy a explicar por qué no veo claro que vaya a subir de manera limpia un poco más allá y que puede tener sustos bastante importantes. Termino con el tema de inteligencia artificial. Su punto débil, que no se nos olvide, que es cómo sube las facturas de los habitantes de los sitios donde hay centros de datos de los servicios básicos. Lo de la energía ya lo hemos comentado muchas veces, pero también ojo con el agua, porque muchos de estos centros de datos se refrigeran por agua. Otros dicen que por aire, pero no tengo muy claro eso cómo va. Pero miren, por ejemplo, Google está buscando informes por ahí. Google en 2023 anunció la instalación de un centro de datos en Uruguay, que es un país donde el agua pues tiene ciertos problemas, es un derecho incluso que está inscrito en la Constitución, y la gente se manifestó con un lema que era no es sequía, es saqueo. Entonces, ¿por qué? Porque el consumo de agua que tenía el centro de datos era de 7, millones de litros de agua por día, es decir, lo mismo que consumen 55.000 personas de las que estaban allí, ¿no? Esto mismo se vio posteriormente en Chile, también hubo problemas de todos los colores. Recientemente en Georgia se ha visto que ha ganado un candidato local en unas elecciones locales porque decía que se acabó el tema de los centros de datos, porque la factura de la electricidad y de servicios básicos en Georgia se ha disparado. Este es el punto débil de la inteligencia artificial. El problema de subidas
energéticas, de agua, de otras cosas que hay en las posibilidades de los centros de datos. Es su límite. Ahí tiene su límite. Hay quien está comprando este tipo de acciones que están en este tipo de cosas porque creen que los centros de datos pues, van a seguir así. Y vean aquí en este otro X de Covey Letter, pues cómo va a crecer esto los centros de datos. O sea, fíjense, esto va... Y el límite lo tienen ahí, en lo que acabamos de decir. Si no fuera por la inteligencia artificial, la economía de Estados Unidos estaría completamente estancada. Observen este gráfico. Centros de datos. Centros de datos. Miren la línea, por dónde va. Estos son las inversiones trimestrales en activos reales, no residenciales, gastos fijos, en centros de datos. En todo el resto de gastos de este tipo de la economía, excluyendo los centros de datos. Crecimiento cero. Economía ahora mismo es la inteligencia artificial, lo cual es peligroso. Esto ya entra ya en el terreno, todo esto que estuvimos hablando últimamente, de por qué creo que a medio plazo vamos a tener sustos. Primero, ya han visto que ya no todo vale en la tecnología. Observen los gráficos de Nvidia que hemos hablado, los de Meta, Oracle. La gente ya está un poco mosqueada. Demasiados centros de datos. Demasiado... da la sensación de que se está sobreinvirtiendo. Recuerden, y esto es importantísimo, cuando se dio la semana pasada la encuesta de los grandes gestores de fondos que lleva a cabo Harney, por cierto, no tiene paper esta semana, está de vacaciones, donde decía que el 53% de los grandes fondos estiman que la economía está sobreinvertida. Esto está llegando demasiado lejos y se parece mucho a cuando se tiraba fibra de internet por todos los sitios y al final 3/4 de lo que se tiró no se pudo utilizar nunca. Miren ese otro gráfico. CAPEX, tecnología, línea azul oscura, resto de cosas. Todo depende de la inteligencia artificial, es muy exagerado todo. Y entonces el mercado va a tener, mucho me temo, que como ha tenido recientemente, pues va a tener episodios de dudas sobre todo esto, sobre todas estas exageraciones de la inteligencia artificial. Segundo factor, está muy caro el mercado. Está muy caro. Puede seguir más caro, claro, pero el momento que se pone tan caro ya provoca inestabilidad. Hemos visto muchas veces que las fases finales de las burbujas, que puede durar un año o dos, ya son con correcciones importantes. Miren el año 99, por ejemplo. Este es el ratio SP500 precio respecto a valor en libros. Pues así de repente es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es otra forma de ver el PER, a veces otro ratio interesante para ver que esto está caro. Por lo tanto, esto de vez en cuando provocará nervios. Este es uno de los puntos más importantes que me mosquea. El margen de deuda. Ya les he hablado muchas veces de esto. Se nos ha ido la cabeza. Se nos ha ido la cabeza. El margen de deuda está en máximos históricos. Nunca se había pedido prestado más dinero para meterlo en bolsa. Nunca. Está desmadrado por completo. En el momento en que se inicia algún tipo de desapalancamiento porque aparezca algún tipo de factor o por lo que sea, puede valer cualquier excusa macro, cualquier excusa interna del mercado. Esto nos condenará a sufrir un poco bastante. La última vez que se inició un proceso de desapalancamiento importante fue este y generó la tendencia bajista que duró todo el año 2022. Hay que seguir vigilando este tipo de gráficos mucho. Cualquier bajada del desapalancamiento, aunque sea pequeña, como esta que vimos aquí, a principios del 2025 va a hacer daño, va a hacer sangre. Y si en algún momento yo creo que habrán pequeñas correcciones que harán sangre, es a lo que me estoy refiriendo, dientes de sierra mucho más profundos y difíciles que hasta ahora. Y cuando llegue esto, que puede tardar aún, pues ahí sí que ya habrá que salir corriendo. La última crisis del 2000, pues fíjense, el proceso de desapalancamiento se llevó al mercado por delante varios años, el 2008 igual. Esta va a ser la principal señal de alerta. Se nos ha ido la cabeza. Estamos sentados encima de un barril de pólvora.
Que ojo, es lo que hay. Y si no, no nos metamos en mercado. El mercado es así de peligroso. Pero tenemos que ser conscientes de que esto está ahí, demasiada deuda, y habrá procesos parciales de desapalancamiento, como todos estos de aquí, que te provocan correcciones intermedias, porque esto no es sostenible, es lo peor. Y además, y por último, el tema del cash disponible que tienen los fondos. No lo tengo confirmado y no me gusta dar cosas que no las tengo contrastadas, pero esta mañana veía en algunas casas de noticias que decían que los grandes fondos de inversión de Estados Unidos estaban en este momento en el menor nivel de cash de 20 años. 20 años. Es decir, menos cash que después del COVID, incluso. Y menos cash que en la gran crisis financiera del 2008. No tengo el dato contrastado, pero parece que puede andar la cosa por ahí, teniendo en cuenta que la encuesta de grandes fondos de inversión que hizo Harnett también lanzó una señal de alarma de que en los que él mete en la encuesta, que no son todos los fondos, evidentemente, solo son los más grandes, tan solo había un nivel de cash de 3,7%. Y que con ese nivel de cash tan pequeño, históricamente, en todas las ocasiones, siempre en el plazo de unos 2 meses como máximo, había algún sustito que otro. No definitivo, pero un buen susto. Entonces, con estos nuevos datos, metiendo a todos los grandes fondos, perdón, grandes fondos no, todos los fondos mutuos de Estados Unidos, a ver, Harrent hablaba de un 3,7% de caja. El dato que he visto esta mañana estaba por debajo del 2%. Eso es, están all in, como en el póker, all in en bolsa. Hay muy poco margen para seguir metiendo cash. Estos dos últimos factores son los más importantes. Por eso me voy a quedar con la hipótesis que les he manifestado al principio, y con esto ya voy a terminar, de que este es un mercado posiblemente de hacer algo de market timing, no a muy corto plazo, pero sí de estar mentalizado a grandes tramos de subida a vender, grandes tramos de bajada a comprar, porque posiblemente nos vamos a mover así, mezclando todos los muchos factores que les he intentado relatar en este vídeo, que ahora me da un poco de miedo porque no sé si me ha quedado un poco demasiado técnico y un poquito demasiado complejo. Me gusta ser más claro, pero bueno, creo que era necesario meterse hoy en el barro y explicar las cosas bastante en profundidad. Espero haberles sido de ayuda. Por favor, denle al like si les ha gustado el vídeo. Es muy importante que le den al like, nos está posicionando de maravilla. Yo estoy encantado, estoy apostando, voy a apostar mucho más fuerte por el canal y todo esto se lo debo a ustedes. Denle al like, que me posiciona mucho mejor y me ayuda a seguir en Candelero, que merece la pena toda esta difusión. Pues muchísimas gracias a todos, y donde haya una persona que hable español y le interesen las finanzas en el mundo, pues ya saben que ahí nos tienen en nuestra pequeña familia. Muy feliz Navidad a todos. Yo sigo contentísimo, ya he recibido el jamón que un muy amable seguidor, cuyo nombre empieza por A, lo dejo ahí, que esto tiene que ser confidencial. Muchísimas gracias. Jamón exquisito. Estamos en plena Navidad, hay que disfrutarla, es una maravilla. Que pasen muy buenas Navidades. Nos vemos mañana. Recuerden, tenemos vídeos todos los días de la semana. En el pequeño vídeo de reflexión de cada domingo. Pues ahí les espero. Que pasen muy buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Saludos desde la Nevada, como han visto al principio, Suiza. Hasta pronto.